Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Quiero contarles una tremenda noticia. Tiré la toalla, me rindo, di el brazo a torcer, me volví calvinista, miren, calvinista, me volví calvinista o casi calvinista. ¿Estoy a un pie o dos del calvinismo? ¿O será que ya me metí, me hundí, me metí en la piscina del calvinismo? Bueno, depende cómo haya sido decretado desde el principio. No estoy seguro, pero aquí estoy confesando que me volví calvinista, es decir, me han convencido. Los argumentos son tan fuertes, tan contundentes. Me metí en ese cernidor y parece que estoy saliendo calvinista. Y de los más estrictos, porque estoy creyendo en la doble predestinación, es decir, en lo más ortodoxo, en lo más puro, en lo más rotundo, en lo más contundente del calvinismo. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, que estoy allí metido en la doble predestinación? ¿Qué quiere decir la doble predestinación? Que unos fueron creados desde el principio y están siendo creados por decreto de Dios. Han sido creados para luego ser destruidos en el infierno, que el infierno será, pues, según el calvinismo, es un tormento eterno y consciente, en fuego, en llamas, de los réprobos, es decir, Dios ha creado a toda una civilización humana, por llamarla así, a un grupo de humanos con la única intención de achicharrarlos eternamente. Estos son los réprobos, ustedes los ven aquí cayendo al infierno y en la mitad está, uy, qué fea esa figura, ¿no? Y hay otros que Dios creó solamente para salvarlos, son los escogidos, son los electos. ¿Calvinista? ¿Será que de veras soy calvinista? Creyendo en la doble predestinación. Y no solo eso, pero lo que me convenció es que he logrado lo que ningún calvinista ha logrado en toda su historia. ¿Y por qué será que tengo esta nariz tan grande? Parece que me ha crecido la nariz. Pero es que me parezco aquí a Calvino, él también tenía una nariz larga. Ajá. Y fíjense, yo tengo el mismo gorrito de doctorado que tenía Calvino. Este gorrito no ha cambiado mucho en los doctorados. Y fíjense que luego hay otra similitud aquí porque Calvino tiene barba y yo no tengo barba, pero lo que Calvino tiene de barba yo lo tengo en pelo. Figúrense, yo tengo todo este pelo a los 75 años, tengo todo ese pelo, así que la sabiduría no la tengo yo acá, porque aquí nomás tengo como 11. Pero acá, figúrense, lo de Calvino se me fue para arriba, para el cabello, el cuero cabelludo. Me tengo que poner esta cosita a ver de qué lado la tiene él. Así será como va a ser. Y aquí hasta está el tulipán de Calvino. ¿Cómo les parece? Así que yo he creído y he logrado descifrar lo que ni Calvino logró descifrar. Fíjense ustedes, ni ningún otro calvinista ha logrado descifrar el
número y el nombre de los réprobos y el número y el nombre de los electos. Eso es algo insólito, eso es algo que ningún calvinista ha logrado, pero yo les quiero confesar, aquí con toda humildad, que yo he logrado dar con el número exacto de los réprobos y el número exacto de los electos. ¿Por qué tendré yo la nariz así? Nariz que pino, ay, no, y me hace falta la barba. ¿Cómo será posible entonces que yo me estoy declarando calvinista? ¿Será que esta nariz quiere decir algo? No, pero tengo que volver al tema. El tema es que he descifrado exactamente el número de los réprobos y el número de los escogidos. Lo que ahora voy a compartir con ustedes es un secreto. No se lo digan a nadie. Bien, entonces voy a dejar a un lado mi nariz de calvinista porque ha suscitado intriga y sospechas de que si de veras estoy en ese plan de convertirme en calvinista o si ya me hice calvinista. Y bueno, la nariz de Pinocchio también me dijo mi esposa que no me conviene. Y bien, ahí vamos a dejar entonces al menos la nariz de Pinocchio, porque es cierto que si me estoy convirtiendo en calvinista no es según la pureza del calvinismo, o tal vez lo estoy tratando de purificar más todavía, porque aquí está. Yo les comenté que lo que me había convencido era de esa doble predestinación, de que Dios escogió a algunos para... no es que los escogió, disculpen, no, es que todavía me estoy acostumbrando a la terminología del calvinismo. En su soberanía, Dios desde la eternidad decretó que iba a crear a la humanidad y decretó que algunos de ellos serían creados para ser reprobados y que de alguna manera esa reprobación sería para su gloria. Pero ¿cómo serían reprobados? Serían lanzados al fuego del infierno por toda la eternidad. Y además no mueren en ese fuego porque son sostenidos en ese fuego para que sigan viviendo. Dios mismo los sostiene según su omnipotencia, los sostiene para que sigan sufriendo. Entonces, en su sufrimiento ellos gritan y vociferan y maldicen a Dios. Entonces Dios los sigue castigando por esos nuevos pecados que han cometido, a pesar de que ya fueron creados para ser réprobos y recibir ese castigo. Y díganme que bueno, todo eso es para la gloria eterna de Dios. Dios recibe gloria por ese castigo, ese sufrimiento, ese achicharramiento eterno en el cual estos seres fueron creados únicamente para ese propósito. Por eso digo yo que estoy aquí purificando, como si fuera por fuego. Estoy purificando al calvinismo al convertirme en calvinista.
¿O será que no se me puede llamar verdaderamente calvinista porque lo estoy purificando? Ya escuché por allí que los que juegan con esto se les llama hipercalvinistas o falsos calvinistas. Pero no queda otra. Esto necesita purificación. De tal modo que, como yo les dije, yo me convertí fue cuando supe que sí hay una doble predestinación, pero había dado con el número exacto de los réprobos y el nombre, inclusive el nombre de los réprobos y el número exacto de los escogidos. Y el nombre de los escogidos es una maravilla. Ningún calvinista del día de hoy ha podido lograr esto, pero humildemente lo he logrado. Bien, entonces voy a dejar a un lado mi nariz de calvinista porque ha suscitado intriga y sospechas de que si de veras estoy en ese plan de convertirme en calvinista o si ya me hice calvinista. Y bueno, la nariz de Pinocchio también me dijo mi esposa que no me conviene. Y bien, ahí vamos a dejar entonces al menos la nariz de Pinocchio, porque es cierto que si me estoy convirtiendo en calvinista no es según la pureza del calvinismo, o tal vez lo estoy tratando de purificar más todavía. Porque aquí está, yo les comenté que lo que me había convencido era de esa doble predestinación, de que Dios escogió a algunos para, no es que los escogió, disculpen, no, es que todavía me estoy acostumbrando a la terminología del calvinismo. En su soberanía, Dios desde la eternidad decretó que iba a crear a la humanidad y decretó que algunos de ellos serían creados para ser reprobados y que de alguna manera esa reprobación sería para su gloria. Pero ¿cómo serían reprobados? Serían lanzados al fuego del infierno por toda la eternidad. Y además no mueren en ese fuego porque son sostenidos en ese fuego para que sigan viviendo. Dios mismo los sostiene según su omnipotencia, los sostiene para que sigan sufriendo. Entonces, en su sufrimiento ellos gritan y vociferan y maldicen a Dios. Entonces Dios los sigue castigando por esos nuevos pecados que han cometido, a pesar de que ya fueron creados para ser réprobos y recibir ese castigo. Y díganme que bueno, todo eso es para la gloria eterna de Dios. Dios recibe gloria por ese castigo, ese sufrimiento, ese achicharramiento eterno en el cual estos seres fueron creados únicamente para ese propósito. Por eso digo yo que estoy aquí purificando, como si fuera por fuego. Estoy purificando al calvinismo al convertirme en calvinista. ¿O será que no se me puede llamar verdaderamente calvinista porque lo estoy purificando? Ya escuché por allí que los que juegan con esto se les llama hipercalvinistas o falsos calvinistas.
pero no queda otra. Esto necesita purificación. De tal modo que, como yo les dije, yo me convertí fue cuando supe que sí hay una doble predestinación, pero había dado con el número exacto de los réprobos y el nombre, inclusive el nombre de los réprobos, y el número exacto de los escogidos, y el nombre de los escogidos. Es una maravilla. Ningún calvinista hasta el día de hoy ha podido lograr esto, pero humildemente lo he logrado. Bueno, y no es que yo lo... No es que yo lo he logrado, sino que ha sido revelado, no a mí directamente, sino que ya el número de los réprobos ha sido revelado, manifestado abiertamente en las Sagradas Escrituras. Y yo no sé por qué ninguno de mis colegas calvinistas lo había visto antes, comenzando con el mismo Juan Calvino, hablando claramente, porque está claramente reprobado, revelado. Como ya les dije, no estoy al tanto todavía de la terminología calvinista. Algunos que ya están saturados, les sale les sale fluidamente, mientras que yo tartamudeo para usar la correcta terminología. El número de los réprobos ha sido revelado y se los voy a compartir en este momento. ¿Listos? Aquí está. El número exacto de los réprobos es uno solo. ¿Cómo va a ser? Sí, es uno solo. Hay un solo réprobo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que no hay más! Sí, alabado sea el Señor, solamente hay un réprobo. Y yo sé que en este momento hay calvinistas que ya se están preparando las manos, tomando nota. Voy a preparar la refutación para Haroldo Camacho, porque lo que está diciendo es tremendamente ofensivo a la verdadera y ortodoxa y muy seria teología calvinista. Porque hay un número infinito, grandísimo de réprobos. ¿Y cómo puede ser que él solamente está diciendo que hay un solo réprobo? Es que no toman en cuenta la seriedad de la teología calvinista. Yo sé que algunos están pensando eso en este mismo momento, pero la Escritura lo manifiesta, lo revela. Vamos a ver el nombre, en primer lugar, preciso del único réprobo. Jesús de Nazaret. Tal vez en este momento hay algunos que ya se están quitando no solamente el gorro, sino tirando de sus greñas, de sus cabellos. Pero es lo que la Escritura nos dice. Jesús de Nazaret fue hecho pecado por nosotros. No en el sentido de haber cometido pecado, sino en el sentido de haber asumido sobre sí mismo, escuchen bien, la culpa, la condena y las consecuencias del pecado de toda la humanidad. Jesús de Nazaret, al tomar el pecado de la humanidad, de
toda persona que jamás haya respirado oxígeno sobre la faz de la tierra. Él tomó ese pecado y se hizo en sí mismo pecado. Eso es una cosa incomprensible para esa persona santa, pura. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros. Por nosotros. Esto se refiere no solamente a un grupito de escogidos y electos. Ese nosotros se refiere a cualquier persona que escuche la palabra. Por nosotros. Por todo ser humano. Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué gran misterios los calvinistas en su ortodoxia! Les gusta hablar de grandes misterios. Pues yo también comparto eso del calvinismo, pero este es el gran misterio, no del calvinismo, sino de la grandiosa obra de Dios en Cristo. La frase griega, hamartian epoiesen, ¿qué es esto? Lo hizo pecado. Hamartian es pecado y epoisen viene del verbo poieo, que significa sencillamente yo hago. Y en su conjugación verbal aquí aparece como epoiesen. Él lo hizo pecado. Toda la perversidad, todo el odio, toda la lujuria, todo lo que está es transgresión, lo que está en contra del amor de Dios. Todo lo que está en contra de su santidad, de su voluntad. Jesús se hizo todo eso. Y al tomarlo sobre su cuerpo se hizo el réprobo. La palabra dice, por cuanto todos hemos pecado o han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en su persona Jesús asumió el pecado, se hizo pecado y pecador por toda persona que jamás haya respirado oxígeno. No solamente por unos pocos, o si no la Escritura estuviera mintiendo cuando dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No unos pocos, sino uno solo fue reprobado. Pablo no dice que Cristo pecó, sino que fue tratado como el portador del pecado humano. Todo el pecado humano, toda la violencia, todo el odio, toda la lujuria, toda perversidad, aberración, todo fue asumido por Él. ¿Cómo es posible? Este fue el gran réprobo ante Dios, no hay otro. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es cierto lo que acabamos de decir. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de tal modo que aquí la Escritura hace una gran diferencia entre todos nosotros y él. En él fue cargado el pecado de todos nosotros.
O a menos que esto haya sido escrito solamente para los judíos o para un pequeño grupo. Ay, ahí van a sacar. ¿Cómo les gusta a mis colegas calvinistas sacar textos fuera de contexto? En ese aspecto se parece mucho a los adventistas y a los testigos de Jehová. De eso hablaremos un poco más tarde. El siervo divino asimila la iniquidad colectiva. ¡Wow! Aquí se anticipa la victoria de Cristo, donde uno inocente destruye el pecado de toda la humanidad, abriendo el camino para que toda la humanidad se presente santa y justa ante Dios. Ese es un misterio. La persona de Cristo es un misterio y lo que Él hizo dentro de sí es un misterio. Ese es el verdadero misterio, que aún así se nos revela para que nosotros lo contemplemos y adoremos. Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra hebrea Hasham designa la obra que pone fin a la culpa. Cristo no se convirtió en pecador. Ahí deberíamos decir, no solamente en pecador, sino en el pecado de todo el pueblo y el pueblo humano. Su vida asimiló la culpa del culpable. Quiere decir tu culpa y mi culpa. Y ojalá no tengas que mirar muy lejos dentro de ti para ver que sí eres culpable. Y demasiado culpable, pero toda tu culpa y mi culpa misteriosamente y anticipadamente fue arrancada de nosotros enteramente y colocada sobre Cristo, poniendo fin a toda intención humana de pagar por el pecado, de pagar por tu culpa. No puedes, porque tampoco la tienes, no tienes culpa, ya ha sido sacada, arrancada y colocada sobre Cristo. Su vida santa, pura y sin pecado destruyó al pecado en su propio cuerpo. Me causa asombro, adoración, quietud, reverencia, mirar este misterio que es la persona de Cristo y que fue la persona de Cristo entregando su vida por mí, haciéndose el único réprobo ante Dios. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí se refiere a en su propia carne. No en la mía, sino en la de Él. Entró mi pecado a su carne y allí Él condenó. En su propia carne condenó mi pecado. Porque si lo hubiera hecho en mi carne, si hubiera condenado al pecado en mi carne, yo no estuviera vivo, ni tú tampoco. Sino que en su propia carne, al tomar mi pecado, entró a su carne y allí fue condenado por su propia santidad, pureza, amor. Cristo vino en carne humana, el segundo Adán, pero sin pecado en su cuerpo. Dios ejecutó el juicio contra el pecado, no contra el Hijo. Dios mismo en la persona de Cristo, porque Cristo mismo era Dios.
ejecuta juicio contra el pecado. Aquí no es que Dios castiga al Hijo, sino que la misma santidad, la misma esencia divina de Dios ejecuta juicio contra el pecado que Él mismo ha tomado sobre su persona. El pecado fue condenado en la humanidad representada por Cristo, abriendo el camino a la justificación. Porque al tomar mi pecado sobre su cuerpo, quedó justo. Alabado sea el Señor. Dios busca mi pecado y no lo encuentra. Lo único que encuentra es la justicia de Cristo, que se me da como regalo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está. Él fue hecho maldición, Él fue hecho réprobo. Si mis colegas calvinistas quieren decir que hay réprobos, entonces tienen que colocar a Cristo, tienen que colocar a Cristo en la lista de réprobos. Y lo hacen bien siempre y cuando Él sea el único réprobo, sin nadie más en la lista, porque Él tomó toda la lista sobre su propio cuerpo, para que la lista quedara limpia. Pero yo sé que los calvinistas no entienden esto, es decir, los más puros los ortodoxos. Y por eso la nariz me la vuelvo a poner. No me conviene. Pablo explica que Cristo tomó sobre sí mismo la maldición que correspondía al transgresor. En la cruz, Cristo asume el lugar del maldito, cumpliendo la justicia divina. La expresión hecho maldición es paralela a hecho pecado o hecho réprobo, indicando que asimiló el pecado de toda la humanidad para redimirla, victoriosamente destruyendo al pecado en su propio cuerpo. Es que no hay otra respuesta a esto sino decir, wow, asombroso. ¿Cómo puede ser? Dice el apóstol Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque sí, nosotros murimos en Él, vivamos a la justicia, vivamos ahora dando fruto, aunque a veces no nos parezca que damos fruto de ninguna manera. Pero eso está bien para humillarnos y tapar nuestra boca, porque es el fruto del Espíritu, no es el fruto de Haroldo Camacho, es el fruto del Espíritu. Cristo asimiló toda consecuencia del pecado en su propio cuerpo, llevó el peso real de toda maldad, haciendo posible la libertad del creyente de toda condenación. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La referencia a Isaías 53 muestra la continuidad entre profecía y cumplimiento. La epístola a los Hebreos lleva el mismo sentido. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos. ¡Ay! Dicen mis colegas calvinistas, se dan cuenta y dicen no llevar el pecado de todos, sino de muchos. Es que están viviendo fuera de esa época. Nosotros ahora vivimos en una época matemática. Ellos hablaban de muchos como para decir una infinidad, incontable. Esos son todos. En el contexto de Hebreos, llevar los pecados significa asumir la culpa del pueblo, como lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Cristo, como sacerdote y victorioso Cordero, se nos manifiesta anulando toda necesidad del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y cualquier sistema de sacrificios que tú te puedas inventar hoy o que cualquier iglesia u organización hoy se pueda inventar. Cristo puso fin a todo sacrificio. En conclusión, los textos bíblicos muestran que Jesucristo fue hecho pecado en un sentido representativo y sustitutivo. Él no pecó, sino que fue tratado como si lo hubiera hecho, cargando con toda consecuencia del pecado para reconciliar al mundo. Esto no fue nada fingido. La realidad del pecado fue puesta sobre él, sustitutivamente. La doctrina paulina de la justificación demuestra cómo Jesús cumplió y terminó con la teología del sacrificio. En Isaías, en todo el Antiguo Testamento y de allí para siempre. Alabado sea el Señor. Así que ¿cuántos réprobos hay? ¿Cuántos réprobos hay? Hay uno solo. Y no hay mayor infierno que el que vivió Jesús, llevando nuestros pecados en su propio cuerpo. Digamos que con mis propios pecados, ya eso hubiera sido un tremendo infierno para él. Un tremendo sufrimiento. Porque si quieren hacer del infierno sufrimiento, eso es lo que es. Y luego llevar el pecado de toda la humanidad. Desde el principio de la creación en Adán hasta el último, que no sabemos cuándo será. Él llevó el pecado de todos, por lo cual glorificamos y alabamos su santo nombre. Hoy y para siempre. Amén. El único de los reformadores que captó esto precisa y oportunamente fue Martín Lutero. Con todos mis respetos a Calvino. Lutero, en su comentario sobre Gálatas, comentando sobre Gálatas 3:13, donde el apóstol escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ya hicimos referencia a esto, qué precioso, hecho por nosotros maldición. Nosotros no sabemos de qué se trata esto, pero Martín Lutero sí captó este mensaje y lo explicó y lo asimiló y lo explicó. Vamos nosotros aquí a verlo en lo que nosotros encontramos de sus escritos en Gálatas 3:13, su comentario sobre esta parte de la Escritura. Dice: por eso Cristo colgó de la cruz
para representar al pecador y ladrón, y no solamente a uno, sino a todos los pecadores y ladrones. Y es aquí donde muchos que leen esto dicen, ¿yo? ¿Pecador? ¿Ladrón? Y al justificarse, se están acusando, pues todos le hemos robado la gloria a Cristo, queriendo justificarnos con nuestras obras o nuestra teología o nuestras buenas intenciones. Sujetos a muerte eterna y maldición. No obstante, eso quiere decir, pero Cristo tomó sobre sí todos nuestros pecados y murió por ellos en la cruz. Por eso fue necesario que tomara nuestro lugar como ladrón y que fuera, como dice Isaías, contado entre los transgresores. Escuchen, sin duda alguna, los profetas vieron esto en espíritu, que Cristo sería el mayor transgresor. Ahí está el réprobo, asesino, adúltero, ladrón, rebelde y blasfemo que jamás hubiera existido sobre la tierra. ¿Necesitamos que otros más sean réprobos? Pues no hubo ningún otro tan réprobo como Cristo. Al ser hecho sacrificio por los pecados del mundo entero, ya no es inocente y sin pecado, ya no es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María, sino un pecador. Él tiene y lleva los pecados de Pablo, un blasfemo, opresor y perseguidor, de Pedro que negó a Cristo. Ay, me mandé unos buenos estornudos allí, por eso tuve que pausar por un segundo. Pedro que negó a Cristo y David, un adúltero y asesino. En breve, es aquel que tomó y llevó los pecados de cada ser humano sobre su propio cuerpo. Fíjense que aquí no podemos ver a Lutero como calvinista. Y de eso vamos a hablar en breve. Es un gran error pretender que la doctrina de Lutero respalda la doctrina de Calvino. Eso lo vamos a ver. Pero por ahora vamos a quedarnos acá. Aquí dice, cada ser humano. Aquí no es solamente los electos, los escogidos, sino todos aquellos que nosotros consideramos réprobos. Y no nos quedemos en nuestro momento histórico, ni en nuestro lugar geográfico, porque aquí estamos hablando de toda la existencia de la humanidad. Piensen ustedes de todo el pecado que hubo en las culturas mesoamericanas, norteamericanas, estoy hablando ahora de los indígenas, estoy hablando también de África, de Australia, de los aborígenes, de todo ser humano a lo largo de toda la historia. Millones y miles de millones de habitantes. No porque Él los hubiera cometido, sino porque los recibió. Nosotros somos los autores de los pecados que hemos cometido, pero estos fueron puestos sobre su propio cuerpo a fin de que hiciera propiciación por ellos con su propia sangre. Por tanto, esta misma sentencia de Moisés también lo alcanza, aunque en sí mismo era inocente. Maldito todo aquel que es colgado en la cruz, porque fue hallado entre pecadores y ladrones.
allí en la cruz. Él muere entre nosotros. Es como cuando el juez dicta fallo de culpable al que se encuentra entre otros ladrones, aunque él mismo no haya hecho nada digno de muerte. Ahora, Cristo no solo fue hallado entre pecadores, sino que por su propia voluntad y por la voluntad del Padre, eligió ser compañero de los pecadores, de los réprobos, al hacerse él mismo réprobo por los réprobos. No, Calvino ni los calvinistas pueden hablar de esta manera. Tienen que ponerle asteriscos, diciendo, no, esos solamente son los escogidos. No, él no pudo hacer eso por los réprobos, porque ya ellos, por decreto divino y su soberanía, Dios los decretó réprobos. Adoptó, hablando nuevamente de Cristo, adoptó la carne y la sangre de pecadores, ladrones y quienes se hallaban sumidos en todo tipo de pecado. Por tanto, cuando la ley lo halló entre ladrones, lo condenó y le cobró la vida porque se hizo ladrón. Esto debiera taparnos la boca a nosotros en un asombro reverente. Este conocimiento de Cristo contiene el más tierno consuelo, nos da la confianza de que Cristo fue hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. De igual manera, Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente es inocente, pues es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. Pero como lleva los pecados del mundo, su inocencia está cargada con los pecados y la culpa del mundo entero. Nuevamente allí vemos el mundo entero, y cuando Lutero habla de esto, él no habla geográficamente, sino de población. Cualesquiera sean los pecados que yo, tú y todos hayamos cometido y cometamos en el futuro, son tan propios de Jesús como si Él mismo los hubiera cometido. En resumen, nuestro pecado debe convertirse en el pecado de Cristo o pereceremos para siempre. Ahora, mis queridos amigos, estas son las conferencias de Lutero a seminaristas que eran y habían sido católicos romanos, habían salido del sacerdocio y ahora se querían preparar para el ministerio del Evangelio. Y en el año 1531 se reunieron en Wittenberg para que Lutero dictara esta cátedra sobre Gálatas. Y nosotros nos imaginamos que estamos sentados allí escuchando estas palabras y estamos boquiabiertos en esa sala, escuchando estas palabras haciendo eco, no solamente en el salón, en las paredes del salón, sino también en nuestros corazones. Este verdadero conocimiento de Cristo que Pablo y los profetas nos entregaron tan claramente ha sido oscurecido y desfigurado por los eruditos del Papa y incontables pastores, teólogos de la mayoría de las denominaciones y de las religiones de hoy. Isaías dice de Cristo: Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No debemos disminuir el significado de estas palabras, sino dejarlas con su debido sentido, pues Dios no pretende entretenernos con las palabras del profeta. Más bien habla con gran pasión y amor
diciendo que Cristo, este Cordero de Dios, cargaría los pecados de todos nosotros. Sin embargo, ¿qué significa cargar? Los sofistas responden, ser castigado. Muy bien, pero ¿por qué entonces se castiga a Cristo? ¿No es acaso porque tiene y carga el pecado? El hecho de que Cristo tiene pecado es atestiguado también por el Espíritu Santo en Salmo 40, 12 al 13, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza. Es decir, de mis pecados, Él dice, me han alcanzado mis maldades. Él asume mi pecado a tal punto que Él los hace suyos y habla de mis maldades, de mis pecados como suyas. Esto nos debiera llevar a la verdadera adoración. Aquí no hay obra alguna nuestra que pueda llegar ni a 1 milímetro de lo que Cristo hizo ya por nosotros en la cruz. Y en el Salmo 41:4 dice, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahí está Cristo, al asumir mis pecados, clama por misericordia. En estos salmos el Espíritu Santo habla en la persona de Cristo y con palabras claras testifica que Él tenía pecados. Pues este testimonio no es la voz de un inocente, sino de un Cristo sufriente que llevó sobre sí la carga de convertirse en la totalidad de los pecadores en una sola persona y por tanto fue hecho culpable de la suma de los pecados de todo el mundo. Ahí lo tienen, el único réprobo. En cierta ocasión, hace ya algunos años, yo me hablé por Facebook con mi profesor de filosofía en la Universidad de Atlantic Union College, un señor muy querido, muy inteligente. Y yo le dije que había traducido el comentario de Martín Lutero, le dije con gran emoción. Lo había traducido del latín al español y del latín al inglés. Y sus palabras fueron, pero es que Lutero no tenía toda la razón. Y allí el énfasis está en razón. Y yo me dije, claro, que él dijo eso porque su fondo era filosofía y la filosofía no se apoya en la fe, sino en la razón. Y todo esto va en contra de la razón humana. Asimilar y entender esto requiere de la fe. Por eso sigue Lutero la doctrina del Evangelio, más dulce y llena de consuelo que cualquier otra. No habla de nuestras obras, ni de las obras de la ley, sino de la incomprensible e inestimable misericordia y amor de Dios para con nosotros, de lo cual no merecemos nada, pues estamos perdidos. Esta doctrina es así. Ahora escuchen, esta es la sección favorita, mi sección favorita de todo el comentario de Lutero sobre Gálatas. Nuestro misericordioso Padre, viéndonos oprimidos, ahogados y subyugados por la maldición de la ley, de la cual nunca podríamos librarnos por nuestra propia fuerza, envió a su Hijo unigénito al mundo y le dijo, sé tú ese Pedro, el negador. Sé tú ese Pablo, el perseguidor, blasfemo y cruel verdugo.
Sé tú ese David, el adúltero. Sé tú ese pecador que comió del fruto en el huerto. Sé tú ese ladrón que colgó de la cruz. Por un momento, sé tú la persona que cometió los pecados de todos los seres humanos y asegúrate de pagar y hacer satisfacción por ellos. Entonces se aparece la ley y dice, le doy fallo de pecador culpable. Un pecador tal que ha tomado sobre su cuerpo los pecados de todos los hombres. De modo que no veo pecado sobre nadie más que él. Ahí está el réprobo. Por tanto, que muera en la cruz. Y así la ley se abalanza sobre él y lo mata. ¿Quién se pudiera imaginar que Cristo fue muerto por adúltero? La ley requería que el adúltero y el fornicario, sea hombre o mujer, fueran muertos y apedreados. Pero eso fue Cristo. Él murió como adúltero, como ladrón, como homicida. Por eso no hay pecado alguno que no pueda ser perdonado, porque ese pecado ya fue puesto y cargado y sufrido, y asimilado y destruido y aniquilado en el cuerpo de Cristo. Y así la ley se abalanza sobre él y lo mata. Al hacer esto, todo el mundo queda purificado y limpio de todo pecado, libre de la muerte y de todo mal. Y entonces, habiendo el pecado y la muerte sido quitados de todo el mundo por este solo hombre, el único réprobo, Dios ya no ve otra cosa que rectitud y justicia, particularmente en los que creen. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando Dios te mira a ti por medio de Cristo, Él solamente ve rectitud y justicia. Y tú le puedes decir, no, Señor, pero es que todavía... Y si quedara algún vestigio de pecado, Dios no puede percibirlo por causa de la gloria de Cristo, ese infinito y refulgente sol. Quedó absolutamente maravillado. Es así como debemos magnificar el artículo de la justicia cristiana frente a la justicia de la ley y de las obras. Por tanto, el argumento que Pablo presenta en este texto es el más poderoso contra la justicia de la ley, pues contiene este argumento irrefutable. Si los pecados de todo el mundo se encuentran en ese solo hombre Jesucristo, entonces ya no se encuentran en el mundo, ya no hay pena que pagar, ya no hay infierno que sufrir. A este punto regresaremos más tarde. Aún más, si Cristo es culpable de todos los pecados que hayamos cometido, entonces somos total y plenamente absueltos de todo pecado, pero no por nosotros mismos ni por nuestras obras o méritos, sino por Él. Pero si Él no lleva nuestra culpa ni tampoco carga nuestros pecados, entonces nos toca a nosotros cargarlos y en ellos moriremos y seremos condenados. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí llegamos a la hora. Y la hora es mi límite
En el próximo video no vamos a soltar este tema porque vamos a demostrar cómo al mismo tiempo en una sola persona se cumple esto de la doble predestinación. Jesús fue predestinado a ser el único réprobo y Jesús ha sido destinado y fue destinado y cumplió con ser el único electo, el único escogido, el único justo. Manténganse en la onda, sintonizando nuestro próximo video sobre este tema y yo no soy ni calvinista, ni luterano, ni presbiteriano. Yo soy de la doctrina del cristonismo. No estoy hablando del cristianismo, sino del cristonismo, que es una purificación del calvinismo, del luteranismo y de todos los ismos. Seguiremos. Y recuerden, ya que Cristo cargó tus pecados en la cruz, todos ellos han sido plenamente perdonados.